Bien, hablemos sobre el ensamble canónico. Habíamos estudiado brevemente el ensamble microcanónico. No es un ensamble muy usado, así que vamos a intentar estudiar uno que se usa usualmente más y que suele, digamos, ser más sencillo de manejar porque la función de probabilidad o la distribución de probabilidad de los microestados es o tiene o es una exponencial de del Hamiltoniano. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que habíamos definido la función de partición en el ensamble microcanónico de esta forma. Claro, en el ensamble microcanónico nosotros no teníamos intercambio de partículas, no teníamos además un volumen fijo y además teníamos una energía fija, ¿cierto? Esa energía fija, a pesar de que pues, uno la define como un cierto cascarón y un cierto delta D para definir ese cascarón de energía, pues podemos decir que en promedio es una energía fija o más bien que me restringe al hamiltoniano. Teniendo en cuenta que esta gamma pues es básicamente mi espacio de fase, ¿cierto? Que claro, tiene o está descrito por variables de posición para cada una de las partículas y de momento para cada una de las partículas, pero que está de manera están envueltas, digamos, en un espacio tridimensional. Por eso tengo un vector y además pues cada una de estas tiene asociada una posición y un momento. Así que todo esto es gamma y aquí sería esto pues una forma de interpretar un volumen gamma en ese espacio de fase. Tenemos ahora también el ensamble canónico. La diferencia es que se va a permitir transferencia de energía entre un sistema 1 y un sistema 2. El sistema 2 actúa como un reservorio térmico, lo cual significa que, por ejemplo, si yo tengo cambios de energía, es decir, energía que tal vez o eventualmente fluya del sistema 1 al sistema 2, pues esa energía es una transferencia, esa transferencia uno lo puede ver como calor, ese calor no va a afectar la temperatura que tenga el reservorio 2. La temperatura asociada a ese reservorio va a permanecer invariante porque el reservorio es muy grande y también tiene un número gigante de partículas. Eso es lo principal, o bueno, algo que debemos tener en cuenta a la hora de lidiar con el ensamble canónico. Ahora, claro, ambos sistemas van a tener un hamiltoniano. Por ejemplo, un hamiltoniano asociado al sistema 1 y un hamiltoniano asociado al sistema 2. Desde luego, cada uno de esos hamiltonianos debe depender del espacio de fase asociado a las partículas que están en el sistema 1 y un espacio de fase asociado a las partículas que están en el espacio 2. Desde luego, aquí esta pared tiene asociado una energía de interacción. ¿Por qué? Porque si no, no hubiese equilibrio térmico. El equilibrio térmico tiene que trasladarse a través o tiene que darse a través de el hecho de que este sistema debe afectar a este otro sistema. Y la única forma para que eso suceda es que debe haber un hamiltoniano de interacción, vamos a ponerlo así, el cual va a depender de la frontera. Entonces vamos a poner que esto es la frontera del sistema 1. Entonces S1. Listo. Si es así, de todo esto pues va a describir el hamiltoniano, ¿cierto? De todo el sistema, de tanto del sistema 1 como del sistema 2. Listo. Ahora, fíjense que el hamiltoniano va a depender de la frontera, por lo tanto, es un hamiltoniano que depende de manera volumétrica de esta. Entonces, de cierta forma, vamos a poner que esto es o tiene en principio una proporcionalidad con el área, del sistema 1. Entonces vamos a ponerle aquí el sistema 1. Como estos hamiltonianos están definidos por el hecho de que
están definidos, o bueno, dependen del espacio de fase del interior o de todo lo que ocurra acá, de estas particulitas, o ¿sí? Y también pues acá habrán particulitas, debería dibujarlas con la misma densidad, pero pues bueno, todas estas particulitas tienen asociados estos hamiltonianos. Uno ve que pues de cierta forma, como depende de todas estas partículas, seguramente esto tiene una proporcionalidad con el volumen. ¿Sí? Esto también con el volumen. En este caso volumen 1 o en este caso volumen 2. Es más grande el volumen que el área. Resulta también entonces que trabajar con este término de interacción hamiltoniano suele ser un poco complicado. Y en orden de simplificar las cosas, nosotros vamos a aproximar esto solamente como el hamiltoniano 1 más el hamiltoniano 2, despreciando el término de interacción. Listo. Ya tenemos, digamos, estamos trabajando de manera formal con esto. Obviamente eso no indica que todavía seamos capaces de solucionar problemas. Trabajar con el formalismo es una cosa y solucionar problemas es otra cosa. Pero bueno, vamos construyendo nuestro formalismo que al final sí nos permitirá solucionar problemas. Asociado, por ejemplo, podemos lidiar con todo este sistema, o sea, con 1 y con 2, y asociarle una distribución de probabilidad, pero al conjunto, es decir, hay una distribución de probabilidad asociada al sistema 1 y al sistema 2. Todo ese conjunto lo puedo ver como si fuese un microcanónico, ¿cierto? Porque todo el conjunto tiene número de partículas invariantes, volumen invariante y energía invariante, ¿sí? Porque pues aquí el hamiltoniano seguramente en su totalidad se restringirá a un cascarón de energía para todo el sistema, tanto para 1 como para 2. Si esto es así, pues la distribución de probabilidad dependerá de gamma 1 y de gamma 2. Claro, la distribución de probabilidad pues debe ser un numerito, ¿sí? Que debe estar debidamente normalizado, siempre y cuando el hamiltoniano esté acotado. Entonces vamos a usar algo que sería la energía total, ¿cierto? Y el hamiltoniano debe estar allí. Entonces, perdón, aquí es un 1. Listo. Y de lo contrario, yo no sería capaz, si no, pues lo que pasaría es que la energía no se estaría conservando. Si la energía no se conservara, pues yo no estaría solamente restringido a este cascarón. Pero si estoy restringido, es decir, la energía se conserva tanto en todo este sistema en su conjunto, ¿listo? Por lo tanto, si estoy por fuera de este cascarón, ¿sí? Definido de esta forma, pues lo que pasa es que la distribución de probabilidad por fuera debería ser 0. Voy a poner aquí de lo contrario. ¿Sí? Si estoy por fuera del cascarón. Es decir, si estoy por fuera de la energía que le he otorgado en su totalidad a el sistema 1-2. ¿Sí? Si yo necesito encontrar la distribución de probabilidad para el sistema 1, puedo integrar sobre los grados de libertad del sistema 2. Los grados de libertad corresponden al espacio de fase del sistema 2. Esto me permite encontrar la distribución de probabilidad. En este caso todavía no está normalizada. Entonces, pues debería yo encontrar un factor de normalización que lo encontraremos después. De hecho, debería ponerle aquí un moñito diciendo que no es una distribución de probabilidad normalizada. Entonces, pues lo único que debo hacer es integrar sobre los grados de libertad de 2. Listo. Recuerden, no está normalizada.
Ahora, desde luego, integrar sobre los grados, integrar sobre esta función de partición, ¿a qué sería equivalente? Fíjense que la función de partición como tal es una constante, ¿sí? Pero esa constante está restringida en este espacio, ¿sí? En este cascarón. Claro, fíjense en lo siguiente. Si ustedes toman, por ejemplo, sí, pongamos esta desigualdad, ¿sí? Y como hemos integrado en el espacio de fase del sistema 2, la energía, o bueno, que deberían satisfacer más bien estos, no sé cómo decirlo, estos grados de libertad de ese espacio de fase. ¿Qué restricción deberían satisfacer? Claro, ellos deberían tener o satisfacer una restricción bajo un hamiltoniano, su propio hamiltoniano. ¿Cuál es ese hamiltoniano? Pues H2. H2, vamos a ponerlo aquí, está restringido, ¿sí? Pero está restringido ¿por qué cosa? Fíjense que aquí ya hay una restricción sobre H2, claro, debería yo pasar a el otro lado a restar, o bueno, más bien, tomar toda esta inecuación y restarle H1 a ambos lados. Si hago eso, pues obtengo la siguiente cota. Entonces vamos a bajar. Entonces pongo aquí E total menos H1 gamma, no alcanza, gamma 1, listo. Y acá voy a tener, vamos a ponerle, no importa si hay un mayor o igual, está bien. Bueno, pongámosle un mayor o igual, eso, pero no importa a nivel de formalismo. E total listo. Listo, entonces lo que hemos obtenido ahorita es una expresión para este factor, para esta, ¿cómo lo puedo decir? Esta distribución de probabilidad que aún no está normalizada. Pero algo curioso surge. Vamos a comparar esta expresión para ρ1 moño con la expresión de el ensamble microcanónico. Fíjense que son idénticas. Bueno, falta aquí un factor de 1 sobre h3 n factorial, pero, por ejemplo, este factor lo puedo pensar como envuelto o bueno, dentro de este factor c, ¿sí? De hecho, es ese mismo factor c. Si es ese mismo factor c, entonces vamos a bajar. Este es ese factor c. Esto luce como una función de partición microcanónica asociada al sistema 2. Listo. Si esa función de partición está asociada al sistema 2, entonces vamos a hacer otra cosa. ¿Qué podemos hacer con esa función de partición? Bueno, nosotros habíamos visto lo siguiente. Si hay una función de partición microcanónica de un sistema, yo puedo, por ejemplo, decir o darle esa interpretación de número de microestados compatibles con este macroestado, ¿sí? Listo. Si yo tengo ese número de microestados compatibles con ese macroestado, si yo tomo su logaritmo, estaría contando la entropía. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente.
la entropía, ¿cierto?, en el ensamble microcanónico es igual al logaritmo natural de Zm. Listo. Y claro, para que esto tenga obviamente una consistencia, esto debe estar una consistencia termodinámica, esto debe tener un factor de Boltzmann. Esto es la entropía. Por lo tanto, yo aún tengo una función de partición microcanónica asociada al sistema 2. Tengo, por lo tanto, o puedo asignarle una entropía, ¿sí? De hecho, voy a asignársela. Vamos a ponerlo, ¿cómo lo puedo poner? Déjenme entonces decir que esto no es más que una función de partición asociada al sistema 2. Por lo tanto, la entropía asociada a esto sería K Boltzmann, logaritmo natural de Zm2. ¿Ok? Fíjense en otra cosa. Esta función de partición, claro, estamos lidiando con un número de partículas fijo, pero en este caso es el número de partículas asociadas al sistema 2. Recuerden que en el ensamble canónico no hay un intercambio de partículas. El volumen, además del sistema 2, es constante. Recuerden, sería el volumen total menos el volumen 1, los cuales permanecen constantes. Y la energía 2. Claro, la energía 2 no es algo constante. La energía 2 es la energía total menos la energía 1. Voy a ponerlo aquí con este, listo. Entonces sería energía total menos la energía 1. Listo. Entonces, listo, yo sé que es esta función microcanónica. Desde luego la función microcanónica tiene esta dependencia en su macroestado. O sea, esto me describe un macroestado. Listo. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que la energía 1 es mucho más pequeña que la energía total. ¿Por qué? Solamente porque tenemos la noción de reservorio térmico, es decir, que este sistema es muy grande comparado con el sistema 1. Si es así, esto es muy pequeño. Entonces vamos a tomar la exponencial y vamos a hacer unas cuantas aproximaciones. Entonces primero pasemos a dividir el K Boltzmann. Entonces K Boltzmann pasa a dividir. Listo. Luego tomamos la exponencial de todo esto. Y si tomamos la exponencial a ambos lados, desde luego el logaritmo natural desaparece. Y lo que obtenemos sería una igualdad con la función de partición. Listo. Es decir, la función de partición la hemos expresado en términos de la entropía. Pero recuerden que la entropía también hace parte o depende de estos parámetros macro. Entonces vamos a intentar llevar esto para acá. Y lo que tenemos es, sí, hemos elevado esta exponencial. Recuerden que la entropía, por lo tanto, depende de esto. Vamos a borrar estos parámetros de acá. Pues sí, ya hacemos explícita la dependencia de la entropía en esos parámetros. Y por lo tanto tenemos una expresión que me relaciona la función de partición con la entropía. Pero esa entropía es una entropía asociada al sistema 2. Entonces, pues deberíamos ponerle ese nombre, pero dejémoslo así por el momento. Listo. Entonces, esta es Zm2. Listo. Entonces, lo que podemos hacer es expandir la entropía.
Entonces, ¿cómo podemos expandir la entropía? Podemos tomar aquí una S sobre K Boltzmann. Y la primera, en la primera expansión, entonces vamos a borrar primero. Borremos la S. Vamos a borrar la S. Entonces la S. Entonces la primera parte de la expansión sería S, que depende de N2, NB, N2 y perdón, B2, coma E total. Listo. Aquí hay un signo menos, listo. Sería la derivada de S con respecto a la energía, ¿cierto? Pero esa energía olvide hacer expansiones de serie de Taylor. La energía es la variable. Entonces vamos a ponerle E total, ¿cierto? Evaluada en E total. Ok. Claro, aquí hay un factor de 1 sobre el Boltzmann, el cual lo factoricé. ¿Y qué otra cosa queda por allí, volando? Fíjense que la energía E1 es el hamiltoniano. Entonces vamos a ponerlo por acá así. Lo voy a poner con esta letra cursiva. Es el hamiltoniano asociado al sistema 1, que depende obviamente de su espacio de fase. Entonces dejémoslo así. Listo. Esa es la energía. Por lo tanto, en la expansión vendría un H1 de 1. Listo. Listo, este es menos. El siguiente debería ser un más, un medio. Derivada segunda de S con respecto a E. Vamos a ponerle total. Listo. Y H1 al cuadrado gamma 1 y pues debería seguir sumando hasta el infinito. Listo. Estudiamos un rato este término de aquí, el primero. Bueno, perdón, el segundo. El segundo es interesante. Entonces, derivada con respecto a E total. Ok. S, listo. Derivada con respecto a E total. Estoy partiendo esta segunda derivación y dejámosla por el momento así. Esto es 1 sobre t. ¿Sí? Está asociado con el inverso de la temperatura. Si nosotros recordamos de termodinámica la relación que tenía la entropía con la energía interna, vamos a encontrar esta relación. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos ver como la derivada con respecto a E 1 sobre t. Y vamos a seguir derivando. Si esto lo derivo con respecto a t, voy a tener 1 menos 1 sobre t cuadrado, derivada de t con respecto a E. Total voy a ponerle. Entonces, el cómo varíe la... O bueno, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo algo que sería 1 sobre C a volumen constante. ¿Qué es 1 sobre C? Esto es la capacidad calorífica, es decir, cuánta energía debo inyectar al sistema para que se incremente cierta temperatura. ¿Listo? Pero claro, esto es la capacidad calorífica asociada al sistema 2. Entonces vamos a ponerlo así. Menos 1 sobre t cuadrado, 1 sobre c
a volumen constante porque no ha cambiado el volumen. Ok. Si esto, bueno, y otra cosa, recordando que el volumen, o más bien, este sistema es muy grande, tiene una capacidad calorífica muy grande. Si tiene una capacidad calorífica muy grande, este término tiende a cero. Y todos los demás términos que vienen van a depender de esa capacidad calorífica. Es decir, que todos estos van a ser cero. O van a ser muy chiquitos. En cambio, este término depende aquí de 1 sobre t. Entonces, lo que obtenemos es que la función de partición microcanónica es igual, asociada al sistema 2, es igual a e a la s k Boltzmann, y voy a ponerle aquí la dependencia ya, es decir, he multiplicado esto con esto. Entonces, N2, B2, E total, listo. Ahora, como reparto esto sería menos 1 sobre T, K Boltzmann, y aquí habría un H1 gamma 1. Ok. Esa sería la función de partición microcanónica asociada al sistema 2. Sí, recuerden, todo eso se hizo para el sistema 2, a pesar de que aquí haya una dependencia de del sistema 1. Listo. Entonces, siempre es muy útil tener una noción de probabilidades. Pero recuerden lo siguiente, habíamos visto que ρ1, es decir, la densidad de la densidad de probabilidad, ¿sí?, no normalizada, es igual a esta función de partición. ¿Listo? Es decir, que esto sería igual a todo este pedazo de aquí. Si esto es igual a este pedazo de aquí, deberíamos entonces normalizarla para encontrar una función, una distribución de probabilidad normalizada asociada a este sistema, al sistema 1. Cuando encontramos esa, bueno, en primer lugar, ¿cómo podemos hacerlo? Pues usualmente cuando uno normaliza distribuciones de probabilidad, lo hace pues teniendo esto, la distribución de probabilidad no normalizada, y dividiéndola sobre su integral, o más bien sobre la suma de todas las posibles configuraciones, que en este caso sería sobre gamma 1. ¿Listo? Entonces, es decir, tengo que tomar esto y dividirlo entre la integral de esto. Entonces, si lo divido, esto sería, fíjense que este lado no está afectado por la integral, solamente el otro lado. Entonces vamos a pegar esto por aquí y vamos a escribir la integral, pero la integral solamente lo haré, se hará sobre este factor. Listo. Entonces dejémosla por aquí. Y fíjense que estos dos se cancelarían. Listo. Haciendo que esta sea la distribución de probabilidad del ensamble canónico. Ok, entonces vamos a tomar esto.
usualmente, ¿cómo llamamos a las distribuciones de, perdón, a los factores de normalización? Los solemos llamar funciones de partición. Pero aquí debemos hacer algo antes, y es intentar hacer que aparezcan los factores de antes. Por lo tanto, aquí vamos a multiplicar por 1 sobre n factorial h a la 3n, n factorial h a la 3n. Si alguien sabe, bueno, aquí por qué todavía sería útil mantener estos factores, pues me lo deja en los comentarios. Yo todavía desconozco. Tal vez después sea importante y tal vez después me dé cuenta el por qué es importante conservarlos, pero por ahora desconozco esto. Y a esto de acá abajo es lo que vamos a llamar función de partición canónica. Por lo tanto, la distribución de probabilidades canónica se puede escribir como este factor multiplicado por la exponencial a la menos beta, ya digo que es beta, dividido entre z canónico, donde beta lo hemos llamado 1 sobre T por K Boltzmann, o sea, la temperatura por K Boltzmann. Cosas a tener en cuenta es que esto se supone que el ensamble 1 está en contacto térmico con el ensamble 2 ya por un largo tiempo, es decir, ambos están en equilibrio térmico. Fíjense que T es una variable que controla el flujo de calor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una T asociada a 2 y tengo una T asociada a 1, ¿sí? Si tengo una T, digamos, muy alta, claro, esta T va a influir sobre esta T1, va a hacer eventualmente el ensamble 1 se equilibrará con el ensamble 2 y harán que ambas temperaturas sean iguales. Pero ¿qué pasa con el calor transferido? El calor transferido depende de estas temperaturas, ¿sí? Entre más altas sean, mayor calor transferido. ¿Por qué? Porque habrán más colisiones, ¿sí?, con esta pared. Entre más colisiones hayan por segundo, significa que hay una mayor energía cinética asociada a, o una mayor energía cinética promedio, la cual se transmitirá a este otro subensamble, al ensamble 1, la cual le incrementará su temperatura. Es decir, que T está controlando esa transferencia de energía, que en últimas es calor. Entonces, esta es la función de partición del ensamble canónico. Vamos a hacer un ejercicio para ver esa noción de ensambles, cómo es que se usa, ¿sí? O sea, qué significa realmente estas distribuciones de probabilidad, porque a veces, a ver, uno puede entender el formalismo, pero aplicarlo es algo diferente. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí no vamos a calcular todavía energías promedio. Vamos a ver exactamente cómo podemos jugar con estos ROS, ¿sí? O sea, con las distribuciones de probabilidad, y vamos a entenderlas como fracciones. ¿Listo? Entonces, a continuación, vamos a hacerlo. Vamos a estudiar este caso sencillo, el gas ideal. Y pues, ¿qué tiene que ver un gas ideal con la distribución de Maxwell-Boltzmann? En particular, uno conoce un gas ideal como un conjunto de partículas que están contenidas en una caja, en un volumen fijo. La caja tiene permitido intercambiar calor con el exterior, pero igual está en un equilibrio térmico y solo hay bolitas que van ya sea en esta dirección o en esta dirección o en esta dirección. En cualquier dirección, la verdad, pueden ir esas bolitas. Entonces, claro, cada una tiene asociado un vector velocidad. Por ejemplo, si esta es la bolita 1, hay un vector velocidad asociado. Fíjense que esa bolita tiene un vector tridimensional que describe su velocidad, pero además tiene asociada una posición.
Por ejemplo, voy a llamarle X. Ustedes pueden fijar el sistema coordenado donde quieran, por ejemplo, pueden fijar un sistema coordenado por acá, X y Y pues Z también porque la caja tiene volumen, y así hacer con todas las bolitas. Claro, a cada una de esas bolitas tiene asociado una energía netamente cinética, la cual me falta aquí un cuadrado, la cual pues viene escrita por el momento al cuadrado dividido entre 2m. He hablado aquí de velocidades porque la distribución de Maxwell-Boltzmann viene dada en términos o describe las velocidades promedio, pero solamente pues es una cuestión de hacer un cambio, ¿cierto? Recuerden que la velocidad puede ser descrita como P1 sobre m, entonces solo con este cambio podemos ir de la distribución de Maxwell-Boltzmann desde el punto de vista de energías o desde el punto de vista de en este caso de momentos, o desde el punto de vista de velocidades. Listo. Si yo tengo ya el hamiltoniano y tengo este P, por ejemplo, ¿a qué correspondería mi espacio gamma? En este caso sería, sí, hay posiciones, no hay que olvidarse de eso, pero también hay momentos, pero en particular h de gamma es simplemente un h que depende de los momentos. Estamos ignorando la parte de interacción con el medio, es decir, esta parte, la parte de cómo se comunica, digamos, este medio 1 con el exterior, que sería nuestro universo o reservorio térmico 2. Entonces, esa es la parte que estamos ignorando como tal. Esa parte realmente es importante, o debería ser importante, en el sentido de que es la que nos permite intercambiar energías, ¿cierto? De un lado a otro. Y además, pues, seguramente deberá, digamos, la interacción que tienen las moléculas con la pared dará lugar a algo que sería la presión. Lo particular es que la presión usualmente no es calculada por usando una distribución canónica, o por lo menos se complica usarla, digamos, de la manera tradicional, que sería como un flujo. Y pues la gente opta por hacer una descripción más bien termodinámica y vincularla por ahí. Listo. Entonces, calculemos la distribución de probabilidades. Pero en particular nosotros, pues antes de calcular esa distribución de probabilidades, sería muy bueno calcular la función de partición. Entonces la función de partición es... Este es un ejercicio típico, tal vez se aburran, pero pues bueno, es bueno hacerlo. Entonces, ¿qué es de gamma? ¿Sí? De gamma es la posición R de la partícula 1, ¿cierto? Su elemento de volumen. El elemento de volumen asociado a la posición 2, y así con todas hasta la posición n. Por acá va a seguir otra integral asociada a los momentos. Entonces vamos a ver que por aquí tengo P1, claro, 3, D3, P2 y así. Entonces vamos a ir por acá. Voy a poner 3 punticos. D3, PN y E a la menos beta, y ahora en nuestro hamiltoniano es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de pi al cuadrado sobre 2m. Recuerden, pi al cuadrado simplemente es una notación, digamos, o una abreviación de este producto punto. Listo, entonces ya tenemos esto. Fíjense que como el hamiltoniano no depende de las posiciones, por eso pude factorizar esta integral de una vez, y cuando llevamos a cabo todas las integrales de aquí, por ejemplo la integral asociada a este, me va a dar un volumen, pero ese volumen es el mismo volumen de acá
y así con todos los volúmenes. Por lo tanto, de todo esto voy a borrar antes de que se confunda con una fracción. Lo que obtenemos es un b a la n. Entonces, b a la n. Listo. Ahora, desde acá, lo que podemos hacer es factorizar esta integral, es decir, bueno, perdón, sí, factorizar toda la integración. O sea, toda esta integración la vamos a factorizar, pero primero vamos a intentar extraer este. Recuerden que es una exponencial a la una sumatoria, es decir, es una multiplicación de exponenciales. Entonces vamos a ir por acá abajo y vamos a escribir zn igual a 1 sobre n factorial h3n v a la n integral de 3p. Fíjense que si ustedes factorizan esto, bueno, más bien parten, digamos, esto en una multiplicación de exponenciales, lo que van a obtener es e a la beta, por ejemplo, p1 al cuadrado sobre 2m por, voy a escribirlo así, e a la menos beta p2 al cuadrado sobre 2m, y así, ¿cierto? Y cada uno de estos términos es indistinguible entre sí, o sea, puedo llamar a todos p. Es decir, como todas estas integrales se pueden factorizar, lo único que yo debo hacer es escribir este mismo factor a la beta p, p flechita al cuadrado sobre 2m, y todo esto elevado a la n. Listo. Perfecto. Se puede llevar a cabo esa integral. Recuerden que pues serían las tres direcciones de p, y simplemente esto daría el mismo factor 1 sobre n a la 3n bn, y cada una de las tres integrales daría como resultado, a ver, vamos a ver, bueno, ya se me olvidó cómo hacer integrales, raíz de pi sobre 2m, perdón, sobre beta, sí, es sobre beta, sobre 2m, pero pues el 2m lo pongo acá arriba de una vez. Listo. Y todo esto serían tres integrales, una por cada dirección, entonces esto queda elevado a la 3n. Listo. Esto sería el resultado. Recuerden que beta pues es simplemente K Boltzmann por la temperatura. El inverso más bien de eso. Listo. Entonces lo pongo por acá. Voy a escribirlo así. 2m pi por K Boltzmann por la temperatura, y todo esto elevado a la 3n sobre 2. Listo. Este sería el factor de la función de partición. Ahora, listo. Esta es la función de partición. Tengo que escribir este factor de acá, o sea, la exponencial. Vamos a hacerlo. Vamos a ver qué se obtiene. Entonces, la distribución de probabilidad asociada o de este ensamble sería igual entonces a fíjense que esto siempre lo ponen, yo ya pues, como se nota que eso se va a cancelar, lo vamos a dejar. Vamos a escribir esto así. Primero dejemos el b a la n, escribamos 2m pi K Boltzmann t, todo esto
elevado a la 3n medios. Y por acá viene la exponencial e a la... Sí, vamos a poner así. E a la menos beta sumatoria del hamiltoniano igual a 1 hasta n de pi al cuadrado sobre 2m. Esta densidad de probabilidad está asociada a toda esta colectividad, es decir, describe la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula 1 con una posición 1 y un momento p1, a la partícula 2 con una posición 2 y un momento 2, a la partícula 3 y así con todas las partículas, todas a la vez en cierta configuración. Es decir, aquí hay demasiada información y de hecho pues la verdad me interesaría conocer cuál sería la distribución de probabilidad solo de una partícula. Entonces, fijémonos también en que no depende explícitamente de R. De hecho, no hay una dependencia de las posiciones de las partículas. Es decir, que da igual o es equiprobable encontrar una partícula en este punto que en un punto acá, por ejemplo, que un punto acá, un punto acá, un punto acá. Es equiprobable porque no depende de R. ¿Listo? Ahora, no es equiprobable encontrarla las partículas con cierto momento. Es decir, van a estar juzgadas de acuerdo al momento que tengan esas partículas. Claro, si esto es así, fíjense que esto pues, es una distribución de probabilidad en momentos y posiciones. Entonces, como ya sabemos que es equiprobable en el espacio de las posiciones, conviene integrar ese espacio para ahora sí obtener información relevante de la distribución de probabilidades para el espacio de los momentos. Entonces, lo que hacemos es integrar, ¿cierto?, la distribución de probabilidad para encontrar más bien la distribución de densidad de probabilidad para asociada a los momentos. Entonces de aquí lo único que tenemos que hacer es integrar sobre todas las posiciones, así hasta la posición enésima. Voy a ponerle aquí flechita para indicar que pues tiene 3 coordenadas. Y todo esto pues seguramente nos va a dar un volumen a la n asociado a cada una de las partículas. Y por acá déjenme de una vez romper esta sumatoria como productoria de i igual 1 hasta n de e a la menos beta pi al cuadrado sobre 2m. Listo. Y todo esto dividido entre este factor. Y como ustedes pues, pueden dar cuenta, b a la n se cancela. Sino que arriba lo escribí mal. Sí, lo escribí mal. Entonces voy a borrar esto. Obviamente esto es b a la n. Esto y esto se cancela. Y listo. Entonces vamos a escribir esto como, fíjense que esto me queda toda esta expresión elevado a la n. Entonces voy a escribir todo en paréntesis. E a la menos beta pi al cuadrado sobre 2m dividido esto entre 2m pi k Boltzmann t, todo esto elevado a la 3 medios y todo esto elevado a la n. Esta es la distribución de probabilidades asociada a una sola partícula y por lo tanto la distribución de probabilidades de encontrar toda la colectividad en una cierta configuración de momentos sería la multiplicación de todas estas. De aquí vamos a intentar sacar la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces voy por abajo,
Vamos bajando un poquito y veamos pues que me dice la distribución de probabilidad de encontrar una partícula con momento p, ¿sí? Momento p. Esto es igual a lo que está acá. En primer lugar, notemos que esa distribución de probabilidades no depende explícitamente de la dirección. ¿Y por qué no depende de la dirección? Porque, a ver, depende de p al cuadrado, es decir, depende de la norma. ¿Sí? P al cuadrado. Y lo que pasa con p al cuadrado es que es invariante bajo rotaciones. ¿Sí? Es decir, esta cantidad es p.p y es invariante entre rotaciones. Entonces, toda esta cantidad no depende o está asumiendo que las direcciones son homogéneas. Es decir, que da igual o es equiprobable encontrar una partícula apuntando con su momento en esta dirección, que en esta dirección, que en esta dirección, que en esta dirección. Es equiprobable. Pero lo que no es equiprobable es encontrarlas con cierta magnitud. ¿Listo? Es decir, sería conveniente entonces no describir así de esta forma, digamos, nuestra distribución de probabilidades, sino describirla en términos de momentos, o más bien de la magnitud del momento. Entonces vamos por acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a dar la distribución de probabilidades, entonces, no de la, digamos, de la dirección, ¿no? O de p que dependa de una dirección de momento, sino de la magnitud. Entonces, ρ que depende de p. Y para ser más estrictos, pues vamos a poner aquí norma de p. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? En primer lugar, ya tenemos que eliminar los grados de libertad en donde ya sabemos que hay una equiprobabilidad. ¿Cómo eliminamos esos grados de libertad? Donde ya sabemos qué ocurre. Entonces siempre debemos integrarlos. Pero, a ver, entonces da igual si la partícula apunta para acá, que si apunta para acá, que si apunta para acá. Y esto va a formar como una estrella, ¿cierto? Es decir, que debemos integrar sobre un cascarón esférico. Es decir, esto sería la integral de 0 a 2pi de phi. La integral de, a ver, esto es 0 y si doy media vuelta, esto es pi. Es decir, la integral de 0 a pi de teta. Recuerden que aquí pues estoy usando coordenadas esféricas sobre los momentos. Integral de el momento la magnitud del momento puede variar desde 0 hasta infinito de p cuadrado e a la menos beta p al cuadrado, que es la norma, sobre 2m. Listo. Y todo esto dividido entre 2m por pi k Boltzmann t. Listo. Esto a la 3 medios. Ok, entonces, claro, fíjense que aquí hay una integral, ¿cierto? Todo esto debería dar este factor de abajo, es decir, porque hemos integrado sobre todos los posibles grados de libertad. Pero en particular a mí lo que me interesa por el momento es la densidad, o más bien la probabilidad como tal. Fíjense que siempre hemos estado trabajando con una densidad de probabilidad y de repente integro todo esto. Y cuando integro, de hecho le tuve que poner el símbolo por acá de toda la integral, voy a ponerle, bueno, cuando integro todo esto debería obtener 1, ¿cierto? Cuando integro todo esto sobre p de 3p. Listo.
Entonces, quiero trabajar como tal con la mm, distribución de probabilidad, o sea, no con todo esto, sino con... A ver, porque pues hemos dicho que todo esto se va a integrar, va a dar x probable para cualquier dirección, es decir, que esto en particular va a dar un 4pi, porque es en todo el ángulo sólido. Listo, aquí sale un 4pi. Pero por acá obtendría entonces, antes de integrar o sin integrar, la distribución de probabilidad en el espacio de los momentos o de la magnitud del momento. Entonces, todo esto queda por acá. Ahora, yo quiero conocer la distribución de probabilidades en el espacio de la rapidez. Entonces, vamos a quitar esto por acá. Y vamos a llamarlo, ahora sí, digamos, creo que es correcto ponerle el nombre de la distribución de probabilidad de la rapidez y multiplicarla por un dp. Que he hecho así, digamos, sé que mi notación no es la mejor, pero lo único que he hecho es factorizar este dp, y factorizando este dp, pues simplemente me queda fácil identificar esta distribución de probabilidades. Ahora fíjense en lo siguiente, interesa usualmente en la distribución de Maxwell-Boltzmann trabajar con velocidades. Entonces P es igual a B, pero recuerden que esto vale en magnitud, o sea, esto es magnitud, y eso se sustituye aquí. Por lo tanto, lo que obtenemos es 4pi m al cuadrado por b al cuadrado, e a la menos beta, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. dp también cambia, m por db, y todo esto dividido entre el factor de siempre, 2 m pi k Boltzmann t, esto elevado a la 3 medios. Listo. Claro, aquí puedo seguir. Vamos a poner este así, que ahora pues sería en el espacio de las rapideces. Esto sería un 4pi. Aquí hay un m al cubo, pero acá también hay un 3 a la m, con un m acá. Por lo tanto, ustedes pueden verificar que esto quedaría m a la 3 dividido entre, y de hecho la 3 se va, entre 2 pi k Boltzmann t, todo esto a la 3 medios, por b al cuadrado, e a la menos m, b cuadrado sobre k Boltzmann t por 2 acá. Listo. Y esto que está acá abajo, y bueno, y el de b. Y esto que está aquí abajo es lo que nosotros llamamos la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces vamos a ponerle ρ de Maxwell-Boltzmann. Entonces ahora sí escribámosla bien. Y es una distribución de probabilidades en la rapidez. Desde luego deberíamos hacer la gráfica para ver cómo esto se comporta. Entonces vamos a hacerla. Aquí hay una gráfica, obviamente, de la distribución de Maxwell-Boltzmann. La dibujé usando GPT-3 porque obviamente me daba pereza. Entonces le dije que haga una gráfica en Python que plotee pues la distribución de Maxwell-Boltzmann para 4 diferentes temperaturas con un background negro. Entonces este fue el código que arrojó. Es un código sencillo,
Obviamente, si ustedes usan eso, pues eliminaría un poco esa fatiga mental de escribir código ese sencillo, pero que a la vez ustedes saben que eso puede llegar a fatigar un poco. Y lo único que hice fue modificarlo brevemente aquí con un editor de Google Colab. Y pues lo único que dije, pues pónganme las temperaturas, digamos, de acuerdo a las variables que tengo acá. Eso fue todo lo que usé y listo. Entonces vamos a analizar un poquito qué significa esta información. Entonces, fíjense que cuando tengo una temperatura muy bajita, vamos a tener una velocidad en metros sobre segundo por acá, con un pico, pues digamos que un tanto bajo, está alrededor de los 5 metros sobre segundo para una partícula con estas características. Las características de las variables están indicadas aquí. Entonces, se usaron 32 gramos mol. Obviamente aquí, pues, digamos, para alcanzar a ver las gráficas no puedo trabajar con K proporcional al número de Avogadro. Tengo que, digamos, le quité esta potencia porque de lo contrario no hubiese sido posible verlas. Entonces, tener en cuenta que la K que estoy usando acá pues no es la misma, pero pues la información relevante se preserva. Entonces, fijémonos que a medida que aumenta la temperatura, lo que se espera es que esta distribución se aplane. ¿Por qué se aplana? Porque los estados asequibles, es decir, los estados con mayor rapidez, eh, bueno, los estados con mayor rapidez son cada vez más asequibles. ¿Por qué? Porque se le ha aumentado la temperatura, es decir, que el medio circundante de mi ensamble canónico 1 se le ha incrementado la temperatura y por lo tanto T1 ha entrado en equilibrio térmico, es decir, se le ha transferido energía y cada vez es más probable ver estados o partículas más bien con una velocidad, ¿cierto? Muy muy grande. Claro, lo que me está diciendo también es que si yo me paro, por ejemplo, en el pico, en el máximo de las distribuciones de probabilidad, ese máximo se va corriendo, haciendo que sea más probable que si yo mido la partícula, digamos yo la encuentre a medida que aumenta la temperatura, pues a una mayor velocidad. Estoy hablando de partículas porque si nos podemos a pensar en todo lo que esto implica, esta distribución de probabilidad y las simetrías que teníamos, ¿a qué me refiero con simetrías? A que si ustedes parten del hecho de que, listo, tengo la cajita, tengo por acá una partícula que la verdad es indistinguible de otra partícula que esté por acá en la esquina o acá en el centro, en donde sea, eh, básicamente todas podrían verse como copias de una sola, es decir, n copias de una sola partícula. Por lo tanto, esta distribución de probabilidad es capaz de describir de manera adecuada todo este ensamble. ¿Listo? Es decir, sí, listo, yo podría, digamos, preguntarme por la probabilidad de que una partícula se vea de que una partícula tenga cierta rapidez, pero también podría tomar esta misma distribución de probabilidad y multiplicarla n veces para obtener la distribución de probabilidad para n partículas. Esto se verá, digamos, el hecho de tomar una copia de esta partícula y hacer que todas sean iguales. Esto se verá más a fondo en un fenómeno que vamos a ver ahorita, que es efusión, es decir, que las partículas se escapen por un pequeño hoyo, y vamos a ver en qué nos ayuda entender las distribuciones de probabilidad así. Listo, entonces para la próxima vamos a hacer el ejemplo de efusión y listo.